Bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera parte de la materia donde vamos a ver los conceptos generales de economía. Vamos a compartir las filminas. Cualquier duda que tengan pueden consultar mediante el chat. Me avisan cualquier cosa mediante el chat. Les he subido a Classroom esta filmina. Bien. Primero, cuando vamos a hablar de una ciencia, ya sea una ciencia social o sea una ciencia exacta, primero tenemos que tratar de diferenciar qué entendemos por ciencia y qué entendemos por conocimiento. Si sabemos que a través de la ciencia se organizan los hechos observados en forma coordinada y generalizada para conformar un sistema, es decir, la ciencia primero observa determinado hecho, lo organiza, de alguna manera lo trata de sistematizar. En el concepto tradicional buscaba la causa y el efecto de este hecho, y una vez ordenado, la idea de ordenar y de sistematizar es la búsqueda de conformar un sistema y de ser posible establecer una ley que me permita que predecir que ante determinado hecho yo puedo predecir determinado efecto o determinadas consecuencias. Mientras la ciencia se encarga de eso, el conocimiento puede ser individual o puede ser de una comunidad. No es necesario que sea general, como se busca en la ciencia. La ciencia va entrelazando hechos, codifica, clasifica, sistematiza y organiza lo que nosotros conocemos como conocimiento científico. Explica un fenómeno, un efecto, a través de una causa. Hay una causa que me genera un efecto. Esto en el paradigma tradicional. Ustedes verán que los paradigmas en algunas ciencias, incluso exactas, de alguna manera están cambiando. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de ser posible. La ciencia va conformando distintas hipótesis para explicar un fenómeno. Integran las teorías, que son hipótesis, respaldadas por la experimentación. Pero estas experimentaciones pueden ir variando. Por eso, con el tiempo, que decimos algunos paradigmas han ido cambiando. Si hablamos de la física, que ustedes como ingenieros manejan muy bien la física, cuando se termine la reunión en 10 minutos nos volvemos todos a conectar y reiniciamos. En el caso de la física, estábamos diciendo, en el paradigma de la causa-efecto de la física newtoniana, decíamos, está la fuerza de la gravedad, cae la manzana. Pero en la física cuántica ha cambiado algunos de esos conceptos y esa situación causa-efecto no es que no existe, sino que de golpe una causa puede generar varios efectos. Entonces comienzan otra serie de teorías, desde Einstein con su teoría de la relatividad, y siguiendo por la teoría del todo, que nos explica el tiempo desde una dimensión diferente, por ejemplo. Cuando nosotros el tiempo estábamos acostumbrados desde la física tradicional a verlo de manera lineal, la física cuántica no se ve de una forma lineal. Entonces, estas hipótesis, a medida que la ciencia avanza, a medida que el conocimiento se organiza y se sistematiza, puede ir cambiando y pueden encontrarse nuevas explicaciones y nuevas leyes. Entonces, vamos generando leyes que pueden también en algún momento ser revisadas. En una ciencia exacta, ¿qué se hace? Se miden variables en formas exactas y precisas, a través de instrumentos. Si vamos a medir una distancia, utilizamos el metro. Para lo que existe un instrumento,
básico, que es el metro, la unidad de metro, que se conserva a determinada temperatura y presión para que no se dilate el material y para que siempre sea la referencia. Lo mismo si uno va a medir un volumen o demás. Entonces, vamos a medir una variable de la forma más exacta y más precisa con los instrumentos con los que contamos, que tiene que ver con qué cosa, con la tecnología a la que tenemos la posibilidad de acceder, respecto de patrones y técnicas que están estandarizadas. En la química nos ocurre mucho cuando se trabaja en los laboratorios. Se trabaja, por ejemplo, cuando uno va a medir soluciones y su composición, toma soluciones patrones, toma soluciones estándares, y realiza estandarizaciones interlaboratorio a los fines de que de lograr precisión. Tengo que tener exactitud con el patrón, pero tengo que tener precisión. De manera que yo voy midiendo y siempre cuando mido digo, bueno, estoy muy cerca con un error cada vez menor al realizar cada medición. Y así se pueden ir comparando las observaciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros analizamos una ciencia social? ¿Cuál es la diferencia con la ciencia exacta? La economía es una ciencia social. La economía, el derecho, la sociología, son ciencias sociales. Y las ciencias sociales se caracterizan por estudiar comportamiento humano. El comportamiento humano no tiene el nivel de exactitud y de precisión de cuando uno mide una variable propia de la ciencia exacta. Entonces, estudia conductas humanas y se trabaja con variables que son promedios, probabilidades. Utilizamos la estadística. Bien, entonces vamos a tener una serie de variables que vamos a medir, porque realmente vamos a analizar la realidad económica a través de una serie de variables que se van a medir, pero que están relacionadas con la ciencia estadística, con las probabilidades, con los promedios, y vamos a tener algunas como la propensión marginal al consumo, por ejemplo. Vamos a tener otras variables de macroeconomía como la inversión bruta interna, etc. Y vamos también a tratar de unificar las observaciones a través de modelos. Habrán escuchado hablar de los modelos, ¿no? Bueno, los modelos tratan, no sé si tengo alguien en el chat, no tengo nada en el chat. Los modelos tratan de explicar la realidad en una manera simplificada, que nos permita entender a través de la variación de algunas variables, porque la realidad es compleja. Entonces, una situación, una causa, puede tener distintos efectos, porque puede tocar a cuestiones diferentes y que se interrelacionan y que son complejas. Entonces, dejamos constantes algunas para estudiar cómo varía una sola. De manera que estudiamos un modelo que no es necesariamente igual a la realidad, pero lo más aproximado que se puede. Ejemplo de modelos que vamos a usar a lo largo de la materia, incluso a los fines didácticos, es, por ejemplo, el circuito económico simple. El circuito económico simple, ya lo vamos a definir, nos va a permitir ver un poco cuál va a ser el comportamiento de nuestro consumidor o el comportamiento de nuestro productor, dejando quietas otra serie de variables. Y luego podemos llegar al circuito económico complejo, donde vamos agregando poco a poco estas variables. La frontera de posibilidades de la producción nos permite analizar también conducta del productor, dejando constantes, simplificando la realidad para ver cuál sería la tendencia. En los modelos estudiamos una variable y suponemos que el resto permanece constante. Esto es lo que nosotros hablamos de, o que denominamos la cláusula ceteris paribus. Vamos a ver, cuando estemos demanda y oferta, lo vamos a ver en detalle. Aquellos que hayan leído ya algo de economía saben de qué estoy hablando. Ceteris paribus viene del latín y quiere decir todo lo demás constante. Y si yo pienso que ustedes son químicos y hablo de la teoría de los gases, ustedes podrán recordar que nosotros decimos que tenemos determinado volumen a presión y temperatura constante, que si nosotros cambiáramos
la presión y la temperatura, el volumen cambiaría. Pero cuando vamos a analizar qué es lo que ocurre con los gases y su dinámica, vamos a tratar de tener temperatura y presión constante. Del mismo modo, vamos a analizar la demanda, queremos ver cómo afecta el precio, vamos a tener los otros determinantes de la demanda constantes, porque si variamos todo a la vez, no vamos a poder analizar la realidad. De esta manera, en economía se van conformando distintas teorías que tienen como función explicar la realidad. Bien. ¿Qué quiere decir economía? Economía, desde el punto de vista de su etimología, proviene del idioma griego, donde eco quiere decir casa y oikos administración. Es decir, ¿cómo vamos a administrar nuestra casa? ¿Cómo vamos a distribuir los recursos que tenemos? Los distintos recursos, hasta el conocimiento y la información, que también vamos a ver, es muy importante al momento de tomar una decisión, qué esfuerzo vamos a hacer, qué es lo que nosotros podemos hacer, y también lo que realmente queremos, nuestros valores, lo que pensamos, nuestros principios, nuestras costumbres. Entra en juego también un elemento de tipo subjetivo. Vamos a administrar la casa. Y yo quisiera hacer como un paralelo, si pensamos en ustedes como químicos, muchas veces habrán estudiado la ecología, también viene del griego eco, y es la ciencia que estudia la casa. Es decir, nosotros, cuando hablamos de economía en la actualidad, nunca dejamos afuera la ecología, porque siempre van de la mano. Nuestros recursos son este mundo, esta ecología, la casa, lo que tenemos en nuestra casa, son nuestros recursos. ¿Y cómo lo vamos a administrar? Tiene que respetar básicamente nuestra casa. ¿Bien? Es una ciencia social que estudia las elecciones de los individuos, las empresas, los gobiernos, las sociedades, para hacer frente a recursos limitados y necesidades ilimitadas. Este es el principio de escasez, que es un principio que rige la economía, nace la ciencia económica tradicional, en base al principio de escasez. ¿Por qué tenemos que administrar la casa? Y bueno, porque lo que tenemos, los recursos son limitados, y lo que nosotros queremos hacer con esos recursos, nuestras necesidades, son ilimitadas. Cuando satisfacemos una necesidad va a surgir otra, ¿bien? O a veces una necesidad nos trae otra. Razón por la cual tanto los individuos como las sociedades o los grupos o el gobierno toman decisiones en función de qué? De este principio de escasez. Y vamos a ver cómo influye en esas decisiones. El concepto de incentivo